Buenas noches para todos y todas. Es un placer para mí estar con ustedes compartiendo este espacio de gerencia de la felicidad. Mi nombre es Julián Torres. Voy a estar atento a acompañarlos a ustedes en este curso. Voy a intentar en este video corto montar la unidad 2 y resolver cualquier duda que ustedes tengan, al menos por medio de este video. Igual por medio del chat de la plataforma también podemos ingresar las preguntas que tengamos. Pues para iniciar, les recuerdo que Gerencia de la Felicidad es una asignatura que ustedes están viendo por este bimestre, donde se busca que toquemos un poco el tema de cuál es el ADN, cuál es la forma como las organizaciones se van pensando a sí mismas. Entonces vemos que las organizaciones cada vez más son más activas, más dadas a buscar aquello que pueda permitirles ahondar más en eso que ellos quieren construir. O sea, las organizaciones no pueden entenderse como si solamente fueran ladrillos, no solamente puede entenderse como si fuera algo estático. Está hablando de seres humanos y como seres humanos nosotros pretendemos o buscamos que sea dinámico y que de alguna otra manera esos intereses que nosotros tenemos como colaboradores sean reflejados en cierta manera en los intereses que tienen los dueños de la empresa o que tiene el gerente o que tiene la junta directiva de una organización. Entonces, cuando hablamos de gerencia de la felicidad, tenemos que entrar a determinar o a limitar un poco el tema de qué conceptos se mueven en torno al diseño, evolución, evaluación de implementaciones de un modelo de gestión humana basado en la gerencia de la felicidad. Entonces, les hago claridad, gerencia de la felicidad hace parte de una propuesta que surgió, nace de la necesidad de revisar si es posible tener un modelo de gestión humana orientado a este propósito, basado en gerencia de la felicidad. Vamos a ver 4 unidades. La unidad 1 es inteligencia emocional y liderazgo. Va para identificar elementos propios de esta apuesta que se tiene frente al tema de la inteligencia emocional. Justicia organizacional, que es determinar las características correctas para generar un ambiente de trabajo basado en justicia organizacional, que aquí en la pregunta de cómo se administra la justicia en los comités de convivencia, y cuando hablamos de la felicidad, también tenemos que hablar de justicia. Capital psicológico de la felicidad, entonces conocer y comprender y generar estrategias para desarrollar el capital psicológico necesario para ser feliz. ¿Y qué es eso de la felicidad? O sea, ¿por qué la felicidad tiene unas particularidades? ¿Qué es ese capital psicológico? ¿Y qué diferencia hay de felicidad a sentirme feliz? Vamos a ver un poco de temas de diferencia. Integralidad del ser y la felicidad. Nosotros como seres humanos tenemos que irnos mirando como unos seres que estamos o propendemos porque tenemos diferentes emociones y sentimientos, pero cómo la felicidad se puede integrar y puede ser parte de nuestra cotidianidad, al menos dentro de la organización. Porque ustedes podrían decir, pero ¿cómo así que felicidad en medio de un entorno laboral si una cosa no tiene que ver con la otra? Bueno, porque ustedes podrían decir, pues que cuando hablamos de la definición de trabajo, el trabajo es de alguna otra manera mira como castigo, como una manera de imponer una sanción o un ejercicio que estoy haciendo pero que me cuesta, y cómo así que ese ejercicio yo lo hago pero soy feliz dentro de esta lógica de esta apuesta de gerencia de la felicidad o de este método de gestión humana para ser felices. Entonces, la metodología es desarrollo de temas propuestos, que ustedes lo ven en la carta descriptiva, el trabajo investigativo y análisis de información y la participación en foros de discusión sobre los temas que ya se aproxima el foro que une la primera unidad y la segunda unidad. Estas son más o menos las fechas tentativas que tenemos para el seguimiento. Hablamos de 25% que es el taller 1, que la mayoría de personas ya me entregaron que ya voy a proceder a calificarlo para empezar a ingresarlo. Ese ya lo vamos a hablar un poquito. Participación del foro 1 y 2, como les comentaba ahorita. Y hay un taller de la unidad 2, espero que lo descarguen y lo miren, que ya está disponible para que lo miremos. Hay una experiencia de TED, que es la siguiente actividad, que la pienso habilitar pronto, y el examen final como tal, donde el seguimiento es del 70% y el final es del 30%. Esta es la propuesta de evaluación. Hay unas preguntas que rondan en torno a la unidad 1, y es, ¿qué estilo de liderazgo es el más idóneo para gestionar la felicidad en la organización? Y la manera como gestionamos, en este caso, la inteligencia emocional para poder lograr este cometido.
Cuando hablamos de inteligencia emocional, liderazgo, entonces vemos que hay empresas orientadas a potencializar las emociones, encontrar qué está pasando sobre esos impactos psicológicos que se generan en el trabajo y que pueden entorpecer esta apuesta, porque hay que identificarlos para poder trabajar en ellos, que más adelante los voy a ampliar, y principios de una comunicación asertiva, lenguaje gestual y corporal en la comunicación. Recuerden que nuestro lenguaje verbal es el 30%, el lenguaje gestual, el lenguaje gestual es el 30%, el conceptual es un 70%, y que en el área de gestión humana o en las organizaciones uno identifica que hay personas que con su cuerpo dicen no, pero con el cuerpo dicen no y con la boca dicen sí, o con el cuerpo dicen sí, con la boca dicen no, frente a ese lenguaje corporal. Principios de la dirección de equipos de trabajo, frente a ese liderazgo, y características de un líder de la gerencia de la felicidad. Conceptos básicos para que vamos delimitando un poco el tema de la felicidad. Entonces hablamos de que la felicidad, desde el aspecto psicológico, antropológico, sociológico, económico, filosófico, entre otros, ha identificado unos elementos a considerar para poder construirse como concepto. Pues básicamente cada persona reconoce para sí esos elementos que la pueden constituir y decir, entonces soy feliz o no soy feliz a partir de él. Cada quien asume su dimensión infinita de criterios que lo pueden llevar a experimentar la felicidad. Habrá personas que son felices viviendo ciertas experiencias, para otros eso puede ser tener una lectura diferente frente a esa experiencia que esa persona está viviendo. Lo que sí sabemos es que la felicidad no es un camino, perdón, no es una meta, la felicidad es un camino que uno va haciendo, va construyendo, va organizando, no es un lugar de llegada, no es cuando llegue a tal parte voy a ser feliz, no, es en la medida que yo estoy viendo mi presente, que voy construyendo, voy haciendo, es que voy logrando vivir ese sentimiento. Cuando hablamos un poco del tema de la pregunta como tal, desde el latino, desde el griego, ¿qué significa felicidad? Vemos que el latín habla de felicitas o fértil o fecundo, y cuando hablamos del vocablo griego, eudemonía, hablamos de plenitud, satisfacción de la vida. Por eso algunas personas soy infeliz, porque no he alcanzado la satisfacción de mi vida. Soy infeliz en este trabajo, soy infeliz en esta empresa porque no se consideran plenos o no satisfacen sus necesidades en torno a la vida laboral que están llevando. Y eso hace entonces que estas dos diferenciaciones frente al concepto tengan unas particularidades frente a eso. Hay una definición de la RAE que es un estado de grata satisfacción espiritual y física frente a esa definición de felicidad. Hoy, dentro del análisis que hacemos de nosotros que hacemos parte de la RAE digital y que hacemos parte de redes sociales, vemos que 12,7 millones de hashtags en diferentes redes sociales hablan de felicidad. Sobre todo en este caso hablamos de Instagram, pero si ustedes van a Facebook también hay una medición, y si van a TikTok, si van a otras de Twitter, también miden los hashtags sobre felicidad. En Instagram es 12 millones.7 sobre felicidad, donde las personas que por lo general construyen la imagen de que quieren proyectar a sus seguidores muestran una imagen exitosa y por ende feliz. Muestran el carro último modelo, muestran la finca o el espacio, la casa o el yate o la isla, donde dicen que son felices porque está teniendo felicidad a partir de la tenencia de cosas. Y aquí tenemos que mirar un poco el tema del modelo económico en el que vivimos, que consideramos que si la persona tiene las necesidades básicas satisfechas y dinero, entonces es más feliz que otros. No estoy negando que el dinero da tranquilidad, tampoco estoy diciendo que el dinero no da felicidad, pero para algunos consideramos que el dinero no lo es todo. Entonces volvemos al análisis que estamos haciendo anteriormente frente al tema cuál es su criterio para hablar de felicidad, si esto me hace feliz o no me hace feliz. Pero bueno, que lo tengamos sobre la mesa, porque hace parte de esta pregunta de qué es la felicidad. Dando un vistazo un poco al tema del pasado, mirando esa tradición griego-latina que nosotros tenemos, hablamos de Demócrito. Entonces Demócrito dice, soy feliz cuando tengo tranquilidad de espíritu. Hoy nosotros al espíritu le decimos alma, perdón, le decimos mente. Entonces le decimos, no, el espíritu está tranquilo, la mente está tranquila. Un buen vivir, para alcanzarla hay que conocerse a sí mismo, decía Platón. O sea, en la medida que yo conozco mi realidad personal,
puedo reconocer la felicidad o la tristeza o diferentes sentimientos porque me conozco a sí mismo y es a partir de allí. De ahí viene porque algunas apuestas sobre la evidencia de la felicidad obedece a que las personas se conozcan a sí mismos desde sus dificultades, situaciones particulares, para poder como la empresa puede, a pesar de todas esas situaciones o con todas esas situaciones, consolidar a ese colaborador para que vaya manejando esas emociones y pueda más adelante brillar de manera diferente en la organización o trabajar o actuar de manera diferente. Cuando hablamos de epicurio, hablamos de dominio del miedo y ciertas emociones negativas. Entonces aquí me pregunta es hasta dónde yo me autoinvalido, bueno, les cambio el término, me autosaboteo y no permito ser feliz desde ese dominio de miedo y emociones. Cuando hay personas que frente a una venta se autobloquean o se auto invalidan o ellas mismas se autosabotean, entonces esto impide que se haga la venta porque ya está a punto de cerrarla, pero pasa algo y la cierran. Me hago entender, se cierra sí misma y no cierra la venta. O cuando una persona está disfrutando de sus logros a partir de la celebración o algo, se exceden ciertos excesos, ciertas cosas y eso lleva a otro tipo de elementos, enfermedades y demás dentro de ese manejo que ya podemos llamar la felicidad. Un hombre feliz cuando vive bien y actúa bien, dice Aristóteles. No solamente es vivir bien, sino que actuar bien, que es una lógica aristotélica frente al tema de la felicidad. Cuando decimos que la felicidad no es un punto de llegada, sino un presente. Entonces, ese hombre feliz es el que vive el presente, el que es consciente de sus actos y el que es consciente que está viviendo su cotidianidad de una manera de pronto un poco consciente de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Que aquí es la pregunta de qué puede entenderse entonces por felicidad. Bueno, cuando hablamos de y cómo se define la felicidad, podemos ver que en el material, ustedes van al documental, un documento y un video, sobre una entrevista que se le hace a la doctora Tal Ben Shah, para que miren un poco el tema de esa pregunta y cómo se define la felicidad. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras con la visión de los pensadores antiguos a la visión moderna de felicidad? ¿Qué aprendizajes te quedan y conoces empresas que apliquen conceptos mencionados? Yo sé que ustedes ya estarán pensando en Colombia, más adelante lo vamos a ampliar, pero bueno que identifiquen otras empresas que trabajen bajo este modelo. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de definición, que es la capacidad de expresar, comprender y regular nuestras emociones. Cuando hablamos de componentes, es que es autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales. Entonces, cuando ustedes dicen, bueno, ¿qué es lo que está generando en mí eso que yo estoy viendo en el otro? Y yo cómo recibo eso y cómo lo gestiono y cómo lo manejo, es reconocer lo otro que me trae, que me está generando. O sea, la otra persona o el hecho, el acontecimiento, que genera en mí para poder yo actuar de una manera dentro de esa apuesta de inteligencia emocional. Y la importancia es tomar la mejor decisión a partir de lo que esté aconteciendo, valorar mucho el trabajo en equipo, reconociendo las diferencias de cada persona y la resolución de conflictos, que como somos seres humanos, de una u otra manera somos abocados al conflicto, donde hay 2, 3 seres humanos de conflicto, entonces es muy particular porque cómo gestionamos los conflictos que se dan el día a día, porque pensamos de manera diferente, interactuamos de una forma, vemos el mundo de otra, entonces eso hace que seamos seres de conflicto, pero entonces la pregunta es, desde este liderazgo, esta gerencia de la felicidad, cómo las diferentes áreas van sopesando, van manejando esos conflictos y los van trabajando y van llevando a las personas. De ahí entonces como la inteligencia emocional podría desarrollarse dentro de la organización, porque ustedes podrían decir, pero es que eso es un campo de la psicología, la antropología, la psiquiatría, la educación, ¿y por qué llevarlo al mundo empresarial? O sea, ¿por qué las empresas deben dentro de esta apuesta, empezar a pensarse desde esta lógica? Para entender un poco el tema de la autoevaluación, de cómo la autoevaluación al momento que las personas se hagan, por ejemplo, una evaluación de seguimiento, o una evaluación de desempeño, puedes decir, hágase una autoevaluación y mire cuáles son las situaciones que lo están llevando a usted a no, que su desempeño, su trabajo, sus actividades no sean las más esperadas, porque de pronto está incumpliendo por alguna situación y ahí hablamos de fortalezas o debilidades. Prácticas conscientes, hasta donde la persona está consciente de lo que está haciendo, está en modo manual, no modo, nosotros coloquialmente decimos automático, donde la persona actúa por inercia, pero no está ahí concentrada en lo que está haciendo, sino que está
reaccionar de una manera, porque de pronto es muy repetitivo, muy manual, o lo que está haciendo no le genera, ya lo sabe hacer, entonces de manera muy autónoma lo va haciendo, pero eso no es, no autónoma, sino como si fuera una máquina que estuviera haciendo algo, pero no es consciente de lo que está haciendo. Desde la educación emocional hablamos de que hay personas que hoy le están apostando mucho a leer libros, tomar cursos, leer talleres, para poder comprender esas emociones, desarrollar habilidades que gestionen esas emociones y fortalecer esas estrategias de liderazgo. Y hablamos de un feedback constructivo, donde se pide retroalimentación de los colegas para que las áreas vayan creciendo y vayan identificando, porque cuando hablamos de pares y esas personas identifican algo que yo pueda que no esté identificando, que pueda afectar el trabajo en equipo, mi labor, y me dicen acá está pasando esto con esto, mira esto, ese feedback puede hacer que la persona construya porque se está reconociendo esa dificultad que está presentando. ¿Por qué es importante el liderazgo? Porque estamos dando cuenta que las organizaciones se están liderando de una manera u otra y eso está repercutiendo o internamente o externamente. Entonces, dependiendo del tipo de liderazgo de una organización, va a depender que la gente se vaya. Ustedes han escuchado mucho esa frase de cliché de que no hay malas empresas sino malos jefes, donde la gente dice, no, es que este jefe no es empático, no trabaja mancomunadamente, no nos ponemos el objetivo común claro, solamente es manda y manda y manda, pero no se pone de parte de lo que está aconteciendo en ese momento, porque de pronto es muy estricto, no lo digamos estricto, entonces es una persona que no se sale de ciertos límites o no se puede transgredir ciertas normas, ciertas cosas que él promete, que hace, y esto hace entonces que las personas digan, no, en esta institución, organización, esa empresa no me puedo quedar porque no me siento contento frente a lo que está pasando, frente a esa forma de gerenciar o administrar una organización. Por eso hablamos de que el jefe de una empresa echó el masa a 900 empleados por Zoom, se disculpa por las faltas, pero mantiene los despidos. O sea, dice, yo me disculpo con ustedes, hasta hoy trabajando en la organización, muchas gracias, chao. Las empresas que echó a 900 colaboradores por Zoom se hunde y pierde 50 millones al mes. Y estas pérdidas hacen que eche otros 3.000 despedidos, porque las personas dicen, pues, si no tiene el decoro, si no tiene la amabilidad y la sensibilidad de venir a decirme a mí, muchas gracias, muy querido, venga, por diferentes situaciones, usted no sigue trabajando en la empresa, muchas personas dicen, pues, ¿cómo es posible que trabajemos bajo esas condiciones? Y eso hizo que estas personas perdían su ritmo de trabajo, no confiaron en el líder de la organización y prefirieron salirse de la empresa. Cuando seguimos hablando de inteligencia emocional, vamos a ampliar un poquito el tema de por qué es tan importante el liderazgo. Y el liderazgo hace parte de esta propuesta, porque el liderazgo es lo que fortalece la comunicación efectiva, la resolución de conflictos, la empatía y la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de estos elementos importantes del liderazgo, uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que está entendiéndose en la organización frente a comunicación efectiva? Entonces, sería bueno hacer toda una actividad con los líderes para identificar ellos cómo están comunicando, porque hay una realidad que está pasando en las organizaciones, que la junta directiva o los dueños de la organización o los accionistas o el gerente da una directriz, lo pasa a los gerentes de zona o gerentes de departamentos para que ellos se encarguen de escalonar esta información y bajen hasta la más mínima persona que hace parte de la organización, y hay un punto de quiebre donde esa información no llega o llega mal tergiversada o no llega, y esto hace que entonces no todos tengamos la misma claridad de lo que está buscando o propendiendo una organización. Por eso la importancia de la comunicación efectiva, para que no exista ese teléfono roto y todos estemos en sintonía de esta actividad. Y ahí viene el tema de por qué la gerencia de la felicidad toca ese ADN de la organización. Primero arrancan con los usuarios internos, con los clientes internos, en este caso los colaboradores, y después pasan a un ejercicio y es el cliente externo, que es el cliente final, que es más o menos el modelo Bancolombia, que arranca primero internamente ellos, cuando salió el eslogan le estamos poniendo el alma, y luego eso es paso al cliente externo. O sea, primero se organizaron ellos,
manejaron toda esta estructura y ya después la llevaron al cliente final. Desde estas habilidades que ellos identificaron que es necesario desarrollar en sus colaboradores. Cuando seguimos, yo no voy a quedarme mucho acá porque ya estuvimos hablando un poquito de esta parte, sí voy a pasar acá. ¿Cómo se construye entonces? ¿Cómo se construye una cultura que fomente la inteligencia emocional? Y aquí es donde nos recuerda que hay empresas que cuando van a ser vendidas, lo primero que hace el posible comprador es decirme o preguntarnos cómo es la cultura de la organización. Y hay empresas que valen mucho dinero, no solo por su estructura física, por lo que tengan inventario, porque su producto es muy exitoso, sino también por la cultura organizativa. Entonces, cuando uno entra a mirar que eso es un valor de algo intangible que no se ve, pero que la manera como la empresa organiza y toda persona nueva que ingrese a la organización inmediatamente se acomoda en torno a eso que se tiene, eso hace, o se acomoda, porque también puede pasar lo diferente, eso hace que la empresa tenga un valor agregado, porque es una empresa que tiene muy claro cuál es el rol de sus líderes y cómo se están gestionando esas emociones dentro de su organización. Cuando hablamos de programas de educación emocional, hablamos de talleres, conferencias, actividades para fomentar estas habilidades. Y reconocimiento y apoyo es el reconocimiento del apoyo a los empleados que demuestran habilidades emocionales eficaces para fomentar sus habilidades. Volviendo a lo que estamos hablando ahorita de la comunicación asertiva y el lenguaje no verbal, hay unos principios que hay que tener en consideración sobre la comunicación y es hasta dónde nosotros no necesitamos solo de la voz para poder comprender qué me está diciendo el otro. Con una mirada, con un gesto, con una mano, pues con el movimiento de una mano, con el movimiento que uno puede entender el lenguaje de la otra persona. Cuando alguien se rasca la cabeza, cuando alguien se tapa la boca, cuando una persona empieza a expresarse a nivel de su lenguaje corporal porque quiere mostrar algo, quiere decir algo. Entonces yo, en este caso, si estoy ofreciendo un producto o el cliente está indeciso, ¿cómo detecto su lenguaje corporal que el cliente está indeciso para poder identificarlo y inmediatamente entender por qué está indeciso frente a la situación? En este caso, a la propuesta que uno le está haciendo, si es el caso de ventas. Ya si es el caso de los colaboradores, cómo una persona puede con su lenguaje corporal estar expresando que está mintiendo por salvar el pellejo a otro compañero frente a una situación que se pudo haber presentado y que se está echando la culpa o no quiere decir por qué y algo está pasando. Pues no me quiero meter en pormenores, pero hace parte de esa lógica de estos lenguajes. Debe la invitación a que ustedes visualicen videos que toquen un poco este tema. Para pensar, ¿cuántas veces hemos visto a líderes que se les ha olvidado lo más importante? Las personas, su familia, sus amigos, la naturaleza, la piedad, la empatía, la compasión y el amor. Decía José Luis Silva Munar frente a qué es lo que hace que nosotros seamos lo que somos y por qué el liderazgo tiene que estar jalonado con ciertos elementos muy claros, muy claves de nosotros como seres humanos. Entonces, de ahí viene el tema de esos principios de dirección de equipos, cuando hablamos de visión y propósitos claros, decisiones inclusivas, que ese compromiso sea compartido, que no sea una sola persona, tener muy claros los roles y responsabilidades que tienen las personas frente a ese objetivo claro y que haya una confianza para que las personas puedan decidir, puedan tomar decisiones, puedan desarrollar sus trabajos, sus actividades, gestionar lo que están desarrollando, porque les confiamos para que ellos lo realicen y cómo a partir de esta confianza las personas asumen los retos con creatividad y con responsabilidad compartida, porque en el fondo lo que busca esos principios de dirección, desde esos liderazgos, es que las personas muestren sus capacidades, sus habilidades, desarrollen esas habilidades y capacidades si no las tienen o no las han desarrollado, en pro de esa apuesta o ese propósito claro que se está desarrollando en la organización. Entonces hablamos de los principios de la dirección, cumplimiento de los miembros es independiente, las metas personales están subordinadas al cumplimiento de la meta en equipo. Digamos que de alguna otra manera está la parte de que en las organizaciones a veces las personas ponen sus intereses personales por encima del interés de la organización y lo que se busca es que las personas medien un poco un tema frente a esas necesidades particulares y esas necesidades de la organización, o para que haya una balanza y las personas puedan identificar
que no van contravía una con la otra, pero que sí se requiere que la persona esté consciente de lo que esté haciendo. De ahí viene entonces el desarrollo de credibilidad, demostrar integridad, crear círculos de reconocimiento, reciprocidad de tributos comunes, gestionar acuerdos y desacuerdos, alentar y asesorar y ser claros y consistentes frente a lo que se está haciendo desde ese principio. Porque a veces reconocemos que hay personas que pueden, dentro de sus intereses personales, de pronto orientar lo que están buscando hacia otros y se pierde el propósito como de lo que está buscando. Sobre todo cuando hablamos de llegar a esas metas que anteriormente se establecieron. ¿Qué caracteriza a un líder de gerencia de la felicidad? De ahí viene la importancia de que se acerquen a los que ya lo hicieron, a los que no lo han hecho, frente a este artículo que busca, esta unidad 1, que busca cómo se caracteriza esa gerencia. Entonces, ustedes le dan clic, inmediatamente los va a llevar a Estrategias de Silvia García para aumentar el éxito de la felicidad, que es un documento de Bancolombia, donde ella explica o muestra qué procesos presentan ellos para poder que se pueda establecer eso que ellos buscan, porque el fondo de la propuesta, como ellos la entienden y la manejan para poder llegar a la felicidad, de los componentes del trabajo, y la invitación es a que miren otras propuestas que ustedes ven que puedan identificar, que puedan orientar que puedan mostrar esta propuesta de gerencia de la felicidad. Ustedes no olviden acercarse al foro para empezar a abordar temas los temas. Este es mi correo electrónico, mi nombre es Julián Andrés Torres. Esto se parte de la unidad 1, que como decía al inicio del video, va a tratar de trabajar en la unidad 1 y 2 para poder que ustedes puedan aprovechar esta retroalimentación. Vamos a verla un poco la unidad 2. Vamos a tratar también de hacerlo así claro y preciso para que aprovechemos este espacio. Ya en la unidad 2 vamos a hablar de justicia organizacional. Entonces, determinar las características correctas para generar un ambiente de trabajo basado en justicia organizacional. Yo sé que ustedes de pronto estarán inquietos, ¿cómo así que justicia organizacional? ¿Qué es eso, justicia? En mi organización es muy injusta. Considero que por muchas situaciones mi salario, mi tiempo, el trato entre las demás personas no es equitativo. Y hay una serie de elementos que ustedes puedan empezar a hacerse una autoevaluación y decir, en mi organización no se vive esa justicia organizacional. ¿Por qué es tan importante esta justicia frente a la propuesta de gerencia de la felicidad? Porque cuando reconocemos qué papel juega la justicia, podemos mirar el impacto que tiene esta frente a la felicidad de los empleados. Y ahí viene la importancia entonces de delimitar qué es justicia organizacional, qué es justicia distributiva, qué es justicia procedimental, qué es justicia interaccional y qué es justicia informativa. Les recuerdo entonces cómo están organizados los esquemas de evaluación de esta asignatura para que recuerden las fechas y tengan presente las actividades que hay que entregar prontamente, sobre todo el taller número 2 y la participación como tal en el foro. Cuando hablamos entonces de justicia, estamos hablando de cuál es el grado en que los individuos creen que los resultados que reciben o la forma como son tratados dentro de una organización. Entonces ustedes pueden decir, no, es que esta persona tiene predilección por esta otra, cuando ustedes dicen que hay líderes que eligen a otros que a otros, o que excluyen a unos y a otros, o que hay personas que consideran que de pronto no hace parte de la rosca. No, yo hago parte, no hago parte, entonces siento que se vive cierta injusticia con mi situación personal porque otros tienen privilegios, yo no tengo los mismos privilegios, cosas tan sencillas como un parqueadero, un carro, una moto, tan sencillas como lo que pago a las cosas, como el lugar de trabajo, como el equipo, como el celular, si la empresa da celular de dotación, aunque ya es muy rara que la den, porque por lo general ya dice eso está en su salario, que hay personas que hacen parte de la justicia, de la organización, hay personas que dicen, no, porque en esta empresa, pues ya hablamos de empresas, o de nichos, o de sector de la economía, que dicen pues que la competencia da esto, a mí me dan esto, no me dan esto, me quitan esto, y es cuando empiezan los colaboradores a decir hasta donde yo sí estoy encontrando un trato justo, equitativo, que vaya en sincronía con los principios morales y éticos de la organización. Cuando ustedes dicen es que esta persona puede llegar tarde, esta persona puede salir temprano, esta persona
le pagan la universidad, esta sí, esta no, y es cuando empieza a ver que no hay unas políticas claras y que hay unos beneficios para unos y para otros no. De ahí viene toda la importancia de la justicia distributiva y de ahí se desliga la justicia procedimental y la justicia de interacciones, que hablamos de lo interpersonal y lo formal. Cuando hablamos de justicia distributiva, vemos cómo hay una apuesta en teórico que es teoría de la equidad. Yo sé que a ustedes no les gusta mucho este concepto, se han generado revoluciones en torno a ese concepto. Pues la Revolución Francesa se generó en torno a la equidad, la igualdad y la fraternidad, y la equidad ha generado conflictos muy fuertes en nuestro país, que de hecho es lo que ha generado que se conformen guerrillas y peleas y demás. Hoy algunos dirán que la equidad no, que, que entendimos mal el concepto de igualdad. Entonces hay personas que dicen, no, lo que se buscaba era la igualdad, entonces dejemos la igualdad quieta y hablemos mejor de equidad, que algo sea equitativo para todos, porque la igualdad nos quedó grande, porque la igualdad es igualdad para todos. Entonces recuerden que la revolución es liberté, fraternité, igualité, lo que buscaba un poco el tema es igualdad. Entonces como no se logró o no se ha logrado o no entendemos todavía que eso es igual de igualdad, entonces mejor quedémonos con equidad para trabajar según Adam, en donde una relación entre pares o entre aportes que puedan ser diversos, desde el esfuerzo, la experiencia laboral, la dedicación, edad y etcétera, y algunos resultados que pueden ser positivos o negativos, positivo salario, beneficios, recompensas, o negativos, fatiga, monotonía, condiciones laborales pobres, incertidumbres y violencia. Que uno puede mirar el tema de esa justicia frente a esa realidad. Las personas que realizan una comparación de sus aportes y los resultados con otras personas dentro de la fuerza de la organización, analizan qué tan imparcial es o qué tan parcial es lo que se está delimitando, lo que se está viendo. Yo que les decía ahorita, como cuando hay organizaciones que dicen que el beneficio o el bono o la recompensa para los vendedores por sus ventas es un porcentaje. Entonces, dentro del contrato se establece que a los vendedores se les va a dar un dinero, o se les va a dar un bono, se les va a dar algo que gratifique su condición o su situación porque se merecen este pago de más por la venta, pues porque eso se establece dentro del contrato de trabajo. Hay empresas o organizaciones que dicen que no solamente este recurso se le debe pagar a los vendedores, sino a todos los empleados de la empresa, porque directamente todos hacen parte del área de ventas. Y aquí una pregunta frente al tema de equidad. ¿Sabe que mi organización no piensa así? Que desde la persona que recibe con los tintos o mantiene el espacio aseado en la organización con un olor agradable, hasta el vendedor, pero no solamente el vendedor, la persona que factura, la persona de tesorería, hasta el mismo persona que responde una llamada frente a una queja o reclamo de un cliente, esa persona también recibe una bonificación. Entonces hay empresas que dicen bonificación para todos dentro de ese concepto de equidad porque todos están haciendo parte de ese engranaje y puede que en igual de condiciones, pero si a todos se les da por el tema de que todos vendemos. Pues unos dirán, eso es una locura. ¿Cómo una empresa se sostiene así? Se van a dar cuenta que hay organizaciones que tienen muy claro eso entre su estructura y su ADN, que dicen que por cumplimiento de metas todos reciben bonificación. De una manera u otra reciben algún tipo de beneficio. Hoy hablamos de salarios emocionales, pero hay empresas que dan otro tipo de souvenirs o elementos a considerar, incluyendo dinero. Las personas realizan una comparación de sus aportes. Yo doy esto a la empresa, pero yo doy mucho, pero esa otra persona da poco y gana más, entonces empieza la discusión o los conflictos internos, de ahí viene la relación de conflictos frente a esa justicia distributiva. Otro elemento a considerar dentro de la justicia distributiva es la comparación que un individuo percibe cuando se ve que hay imparcialidad o es parcial, porque la balanza queda en medio o se va acomodando dependiendo de. Y justicia imparcial cuando uno ve que hay personas que manejan mucha ansiedad, manejan estrés, se manifestan con resentimiento o está con sentimiento de culpa por una situación que se presentó y se dieron cuenta que la empresa no actuó de la mejor manera.
Y hoy se está presentando mucho en las organizaciones cuando las personas tienen resentimiento por las decisiones que se tomó, se van de la empresa o generan mal ambiente. De ahí viene algo que se está generando mucho y es la renuncia silenciosa. Y cuando uno va a ver es un tema de justicia distributiva. ¿Por qué se está presentando la justicia, perdón, por qué está presentando la renuncia silenciosa? Porque las personas ya no están dando el 100%, o sea, las personas ya no están dando hasta donde pueden dar, diciendo, pues si me van a echar, si reconocen el esfuerzo, no me reconocen mi esfuerzo personal, si yo estoy sintiendo que no sé si bien, no estoy siendo bien compensado por mi labor, entonces prefiero mejor irme o bajar mi ritmo de trabajo. Entonces bajan su ritmo de trabajo, se dedican a buscar trabajo en otras empresas y alguien que le genere eso que están buscando, que puede ser más que dinero, puede ser un tema más de estabilidad emocional o un tema de imparcialidad en la justicia, de la justicia distributiva, las cuando yo me siento mejor en otro lado porque no me siento en esta estructura. De hecho, ahí surge una frase y es que hay personas para empresas y empresas para personas. Hay personas que no es que esta persona no es para esta empresa, o esta persona no se acomodó al estilo de trabajo, al estilo de cómo se hacen las cosas, o a la manera como se maneja al interior de la organización algo, porque la persona dice, no, yo no me siento como la vivienda en el lugar equivocado, porque no me siento que me acomodo a esta forma o a esto que estoy notando dentro de ese deseo de sobresalir o de permanecer o estar en la organización. Cuando hablamos de justicia procedimental, es la imparcialidad sentida por los miembros de una organización en el proceso de toma de decisiones. O sea, cómo se viven los procedimientos en la organización. Si esos procedimientos se consideran justos cuando fomentan resultados justos. El aspecto crítico de esta dimensión son los medios por los cuales se alcanzan los resultados. Entonces, hay personas que dicen, no, ese procedimiento atropella a las personas, ese procedimiento no tiene en cuenta algunos elementos, o al revés, ese procedimiento está bien montado, la gente trabaja, lo hace, porque es cuando ustedes ven en los procedimientos que hay reprocesos, hay doble trabajo, hay exceso de trabajo para unas áreas u otras, porque cuando uno entra a mirar, hace parte de esa estructura procedimental, o sea, cómo se desarrollan los procesos en la organización, de qué manera los miembros de la organización toman decisiones, si es en torno a un procedimiento o es en torno a voluntades individuales o de emociones, perdiendo el foco, perdiendo el objetivo central de la organización de lo que están haciendo. Y ahí viene entonces por qué algunos individuos se sienten influenciados de manera positiva frente a lo que está pasando dentro de la organización o se sienten en desventaja o se sienten por fuera por esas decisiones que se toman. Hay unas reglas que menciona Levital donde hablamos de esa justicia procedimental. Pues hablamos de consistencia, que usted tiene que ser personas muy consistentes en su trabajo, entonces esa consistencia genera una eficacia y genera que las personas digan, no, vamos a hacer esto en este tiempo, con esas personas, con esos elementos. Hay una supresión de sesgo, que es los intereses personales de las personas responsables no tienen un sesgo emocional o un interés particular, sino que lo hacen desde sus intereses, que en este caso es el objetivo claro de la organización. Hay una exactitud, que es la bondad de la información utilizada para la asignación. Vamos a ser exactos, vemos que esta persona trabaja de esta manera o ese equipo de trabajo trabaja de esta manera, vamos a potencializar esto, vamos a tratar de esta manera, y hay una exactitud en la información y la directriz clara de lo que está diciendo, porque somos seres humanos y necesitamos directrices claras, entonces si el líder tiene la directriz clara, hay una claridad en el procedimiento. Existencia de oportunidades para modificar decisiones injustas, o sea, hasta dónde los líderes en esta justicia procedimental o las personas que hagan parte de un grupo de trabajo, llega un momento y dicen, nos equivocamos, identifican el error e inmediatamente toman decisiones para poder hacer las correcciones, sobre todo mirar un poco el tema hasta dónde está llegando, a quién está impactando esas decisiones que se tomaron frente a esos procedimientos y sobre todo cuando son cosas injustas que están presentando. Representatividad, la necesidad de los valores y las perspectivas de las personas afectadas dentro de la asignación de ese proceso que está realizando, porque hay personas que dicen, no me siento representado dentro de lo que está aconteciendo, o al revés, siento que mi líder o la persona que es líder de este equipo de trabajo nos representa dentro de lo que estamos logrando, o las personas dicen, nos representamos entre todos
y todos estamos logrando la meta porque todos participamos de manera activa dentro de esa dinámica de trabajo. Y hablando ya un poco de ética, es el proceso de asignación que debe ser compatible con los valores morales y éticos de los colaboradores. Que ahí viene un tema muy complejo hoy en las organizaciones, que ya nos vamos a responsabilidad social empresarial, donde miramos cómo la mayoría de organizaciones en su organigrama o en sus valores corporativos establecen y dicen que los valores corporativos de esta empresa son estos y tratan de que todos los colaboradores cumplan o tengan claro cuáles son esos valores corporativos, porque es lo que nos ponen como carta de presentación para uno poder tener ciertos elementos mínimos para comportarse dentro de la organización. Que ahí viene el tema, porque hay empresas que replantean cada cierto tiempo los valores, porque lo significa o no les significa o lo significan dentro de su organización. Cuando hablamos de la justicia, la interacción interaccional es cómo interactuamos, cómo nos interrelacionamos entre todos. Entonces hablamos de relaciones interpersonales y relaciones formales o informales. Entonces hablamos de la teoría del intercambio social, donde se busca que haya una reciprocidad dentro de esas relaciones que se establecen. No es que nos vamos súper amigos, pero tampoco que seamos unas personas indiferentes, que aquí en el tema de personas que se les dificulta un poco el tema de relacionamiento social con las otras personas, porque tienen diferentes elementos y es cuando el líder identifica qué podría estar pasando en esa interacción, qué es lo que está pasando cuando un grupo de personas consideran que hay personas dentro de ese grupo que generan ciertas interacciones y que sobrepasan límites o generan cierto conflicto porque algo está pasando dentro de esa dinámica de grupo que se puede identificar en torno a esa interacción. Justicia interaccional es el grado de que una persona de autoridad trata a las demás personas con respeto y dignidad mientras implementa procesos y procedimientos de las organizaciones. Entonces uno ve que hay jefes muy déspotas, hay compañeros muy indiferentes, muy groseros, que uno dice, ¿qué pasó acá? Algo está pasando de la manera como están manejando la autoridad, o porque se delegó la autoridad a alguien y esa persona está abusando de esa autoridad, o porque entre ellos mismos hay ciertos conflictos que están generando esta situación. Grave en que una persona de autoridad trata a las demás personas con respeto y dignidad frente a estos procesos. ¿Cuál es la importancia de la justicia organizacional para el éxito de las organizaciones? Entonces aquí les hago una invitación a que miren el artículo 1 y luego el artículo 2. Si le dan clic, los va a llevar a este documento de LinkedIn sobre el impacto de la justicia organizacional y su impacto en el bienestar de los colaboradores. Escrito por Edwin y Batista Hernández. Entonces los invito a que saquen un rato y amplíen la información de lo que establece el artículo. Y el 2 dan clic sobre el círculo y aparece una lectura que la pueden traducir, está en inglés, sobre justicia organizacional, que habla de qué es la justicia en la organización, por el tema de literatura, donde extraemos algunos elementos para tener en cuenta sobre la definición como tal y como ustedes pueden ver, hace parte de lo que se está buscando a nivel. Este es el resumen y este es el artículo sobre justicia organizacional. Si le da clic, aparece en inglés el artículo que estaban anteriormente identificando. Google se los traslada, se los traduce para que ustedes lo puedan disfrutar. Listo. Cuando hablamos de factores que influyen en la justicia organizacional, hablamos entonces de clima y cultura organizacional. De ahí viene la importancia del desarrollo desde la gerencia de la felicidad, identificar qué está pasando en la cultura, cómo orientar o cómo generar una nueva cultura o cómo modificar una cultura o ciertos patrones de la cultura que se identifican en torno a lo que está pasando. Por eso cuando hablamos de Bancolombia,
ellos que generaron toda una cultura en torno a la felicidad, porque se dieron cuenta que hay que permear toda la organización, como les mencioné anteriormente. Cuando hablamos de la cultura metro, uno dice, bueno, ¿cómo es esa cultura? No se pase, no transgreda, no haga esto, y uno ve que hay todo un clima en torno a esa cultura y que se refuerza todos los días para que la cultura se mantenga. Y ahí viene el tema de la estrategia que se hace para poder reforzar constantemente esa apuesta, y por eso la felicidad no es una meta, sino que es un estar constante revisándose para poder llegar, y que ese liderazgo no es errático, sino que es un liderazgo constante para poder estar desarrollando esas prácticas de los recursos humanos y esas características individuales. O sea, porque todas las personas de una organización se vinculan frente a esta apuesta de trabajo y están constantemente retroalimentándose en torno a ese objetivo común, que ya lo he mencionado. Para Chavenato, la cultura institucional es el conjunto de los principios, conocimientos, costumbres y cosas comunes que para las personas que están dentro de ese grupo es de gran importancia, porque eso genera de alguna u otra manera una manera de cohesión, una manera de integración como estudiantes, como personas que hacen parte de esta empresa. Es un modo de realizar actividades, vivir, realizar diversas situaciones, ya que de alguna u otra manera los trabajadores se integran en torno a esas actividades, de esa manera como viven dentro de la organización. Por eso una de las apuestas de gerencia de la felicidad es no solamente espacios laborales, pues no solamente en la oficina, sino abrir otros espacios en la organización para que las personas interactúen y a partir de estas situaciones vayan identificando situaciones que se pueden ir presentando. Me hago caer en cuenta. Hay organizaciones que tienen gimnasios, tienen salidas a cine, tienen días a bolos, tienen otras actividades, buscando un poco el tema de que en esas vivencias puedan identificarse situaciones aún no resueltas que puedan solucionarse, porque las personas también se comportan dependiendo de los contextos. Entonces empezamos a identificar cómo, independientemente del contexto, la idea es que en la organización haya una cultura que permee hasta el punto de cuando no estamos dentro de la estructura de la organización. Hay personas que se comportan, pues se nota inmediatamente que se comportan de una manera diferente. De ahí viene entonces a unas apuestas desde este clima organizacional, y es trato impersonal, apoyo al jefe, sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad en la organización, coherencia, trabajo en equipo y valores colectivos. Entonces, dentro de lo que se establece o se busca es a partir de unas abreviaciones o unos nombres que el autor le puso: Alan de Train, SPAC, SEMPE, RETRI, DISRE, ESTA, Cloud, COE, TECHIM y Balco, como una manera de llamar estas variables dentro de lo que ellos buscaban dentro de la definición de justicia. Entonces hablamos de percepciones, grado de equidad, percepción, grado. Cuando ustedes van delimitando un poco el tema de cómo estos autores, hablando de Guevara y Hoyos, empiezan a trabajar por el tema del liderazgo y empiezan a decir, venga, es que tenemos que identificar qué percepción tienen las personas frente al tema de la ayuda mutua, frente al tema del respeto, frente al tema de la cooperación. ¿Qué percepción se tiene frente a el jefe? O sea, ¿se respalda, no se respalda, estimula o no estimula? ¿De qué manera el jefe apoya o no apoya a los colaboradores en su labor? ¿O qué percepción de grado de orgullo se deriva la vinculación de una persona a una empresa? Entonces, hay personas que no les gusta saber que las demás personas sepan dónde está trabajando porque se sienten avergonzados o porque no sienten, dicen, no, esto no me representa, o no sienten compromiso porque consideran que la empresa no es lo que ellos están buscando, o no quieren que la gente sepa, o al revés, llevan con orgullo el nombre, el uniforme, todo aquello que diga yo tengo parte de la empresa, y que de esa manera las personas del medio del entorno o hasta el interior de la organización sepan que esa persona está contenta con el lugar donde está trabajando. Hay un grado de equidad, o sea, cuando se habla de remuneración, hay unos beneficios que son para todos, son para unos pocos, que ahora que estamos hablando un poco del tema frente a ese tema de la retribución. Percepción del grado de que la persona cuenta con los equipos, los implementos, los elementos de aseo, de trabajo, que la persona puede decir, venga, es que hay tinto, hay agua, hay una buena batería sanitaria. Ustedes no saben, no se alcanzan a mencionar la cantidad de gente que renuncia de una empresa, de una organización, porque consideran que el lugar de trabajo no es idóneo, y más aún el sanitario.
porque como se pasa tantas horas dentro de la organización, puede en cualquier momento sentirse una necesidad fisiológica y la gente considera que los baños no son propicios o no se sienten cómodos y terminan renunciando. Pónganlo ahí para que vayan mirando un poco el tema de por qué la gerencia de la fidelidad va hasta adecuar ciertos espacios o hacer inversiones en aspectos locativos para poder que las personas puedan sentirse satisfechas o con agrado en el lugar donde trabajan, pues, como un elemento a considerar. Y si usted van a la universidad, van a los colegios y van a centros comerciales y demás, se van a dar cuenta de la importancia de las baterías sanitarias, pero no me aclaré porque me quedo. Percepción del grado en que la persona cuenta con los equipos necesarios para hacer su labor. Percepción del grado en que los empleados ven claras posibilidades de permanencia en la empresa. Hay personas que consideran que pueden durar muchos años en la organización y dicen, bueno, yo voy a estar aquí porque esto me genera estabilidad, o al revés. Ven que no hay un objetivo claro, que las personas entran y salen, que hay una alta rotación laboral dentro de la organización y eso hace que las personas consideren que no le generan tranquilidad ni le generan seguridad, entonces terminan buscando otras organizaciones que sí les permitan este grado de tranquilidad para poder endeudarse en comprar sus viviendas, comprar sus vehículos, hacer inversiones, irse a pasear y la cantidad de elementos que uno como ser humano desea dentro de eso que uno espera con su trabajo, pero no haber esa reciprocidad o esa estabilidad, la gente termina renunciando, cambiando de actividad. Cuando hablamos de claridad en la organización, hablamos de que una persona ha recibido información apropiada, que es lo que estamos hablando ahorita. Si yo tengo claro cómo funciona mi empresa, mi organización, las directrices son claras, se minimizan o se bajan los riesgos o se bajan las equivocaciones, porque los procedimientos son claros. Si no hay claro y nadie me dijo cómo se hacía eso, lastimosamente puede salir hasta una disculpa que ustedes escuchan mucho, es que yo no sabía quién era eso, a mí no me capacitaron para eso, a mí la inducción nadie me contó que ese procedimiento lo tenía que hacer yo, en mi manual de funciones no está. Todas esas situaciones que se presentan hacen que no haya claridad frente a la labor a realizar y que las personas en esa situación o se aprovechen o digan no, o se mueran los procesos porque no hay claridad. Cuando hablamos de coherencia, hablamos de las actuaciones de las personas frente a la empresa, frente a sus principios, objetivos, normas y reglamentos establecidos, que decimos que no, esta persona sabía o tenía conocimiento de, pero no fue coherente frente a la situación de lo que está presentando versus lo que se le informó, lo que leyó, lo que la instrucción se le dijo, frente a esa coherencia. Trabajo en equipo, grado en que se percibe que existe en la empresa un modo organizado de trabajar en equipo, porque cuando hablamos de trabajar en equipo es porque hay empresas que pueden dar la directriz de cómo se trabaja. Entonces, cuando hablamos de gerencia de la felicidad, no es decir, trabajamos en equipo, no, hay una claridad, hay un enfoque y una forma para poder hacerlo. Una forma es entender un poco el tema del modelo Google, que hace muchos años fue muy famoso, donde empresarios de la ciudad viajaban a Silicon Valley a conocer la empresa Google en su interior y conocer cómo es que trabajaban. Dentro de esas estrategias de trabajo en equipo, para entender un poco el tema de la dinámica, cómo lo hacen y para entender por qué es tan importante para ellos esta apuesta, que hace parte de una metodología de trabajo. Valores colectivos, desde esa manera como nos ayudamos mutuamente, nos responsabilizamos y nos respetamos, buscamos entonces que se identifique si se presenta un conflicto, identificar por dónde fue, o sea, qué fue lo que aconteció, qué fue lo que pasó, si fue un tema de ayuda mutua, si fue un tema de cumplimiento, alguien incumplió y eso generó un retraso y esa persona se enojó porque generó un retraso. Cuando hablamos de buen trato, entonces vemos que dependiendo de la hora del día, el clima, la situación, la circunstancia, la persona no manejó bien sus emociones y hubo en ese momento un altercado, una situación, frente a lo que aconteció, lo hizo personal y actuó de cierta manera. Cuando hablamos de justicia organizacional, hablamos de que dentro de lo que se ha determinado en varios artículos, incluyendo el que vamos a ver enseguida, hablamos de que hay una vinculación en el estilo de liderazgo, en la manera como el gerente interpreta y lleva su equipo de trabajo, en la manera como la organización va trabajando la justicia y la manera como se va dimensionando, se va trabajando esas dimensiones. De ahí viene entonces porque el liderazgo transformacional se refiere al conjunto de comportamientos de ese líder que transforma las necesidades de los seguidores mediante la autorrealización, buscando entonces llevar a los colaboradores a niveles más superiores y esto lleva por ende entonces al líder también los lleve a niveles superiores.
Desde aquí una invitación a mirar este artículo que habla sobre la importancia de la justicia en la organización, en la gestión de los líderes. Cuando habla, bueno, ¿qué es un líder? ¿Cómo debe gestionar ese líder? Hablamos de la percepción que se tiene, hablando de esa manera como se maneja la información, bueno, y demás, para que ustedes lo puedan profundizar. Cuando hablamos entonces de la transformación, se basa en premisas de que el líder transformacional fomenta el desarrollo de los empleados. Hablamos entonces de los líderes transformacionales que poseen 4 atributos: influencia idealizada, motivación inspiradora, estimulación intelectual y consideración individualizada. Estos 4 atributos, ustedes pueden ir empezando a desglosar cada uno, a profundizar cada uno. Navia, Plazas y Mendoza nos profundizan un poco el tema cuando dicen que la transformación se hace en la premisa de que el líder transformacional fomenta el desarrollo de los empleados. Entonces los motiva, los acompaña, les identifica las situaciones que hay que corregir, que ajustar, que cambiar, que hay que modelar para que las personas puedan ajustarse, y teniendo en cuenta pues que el líder está pendiente en torno a ese objetivo común. Entonces hablamos de carisma. Cuando hablamos de influencia idealizada, cuando decimos que este líder tiene carisma para poder desarrollar de esta manera como trabaja con el resto de colaboradores. Existe un vínculo natural entre el liderazgo y la justicia organizacional porque el líder genera una percepción. Entonces, cuando ven que los colaboradores identifican en ese líder, por eso para algunas organizaciones es muy complejo encontrar líderes o formar líderes, y por eso ustedes van a ver el enfoque de Bancolombia y en su momento también de otras organizaciones que decían, tenemos que arrancar con esos liderazgos porque tenemos que hacer caer en cuenta a los colaboradores que en el fondo todos somos líderes y que en ese liderazgo se van generando unas apuestas y yo puedo identificar el otro líder en qué, porque en el fondo es, no todos vamos a ser líderes o los mismos liderazgos. Te van a dar cuenta que en esa profundización frente al tema del líder hay todo un desarrollo. Unos elementos a considerar dentro de las prácticas de recursos humanos dentro de esta apuesta es el reclutamiento y selección. Cuando se recluta y se selecciona, se identifican muchos elementos de la prueba, una prueba de ingreso o de la misma prueba que se le hace de selección de personal, identificar un poco el tema de cómo llega una persona, para poder armar un plan de trabajo, para poner un plan de capacitación que se vaya desarrollando y potencializar eso que se identificó en la evaluación inicial. Puede hacer una retroalimentación dentro de su proceso y que esto vaya compensándose con remuneración y beneficios, que propende una mejor relación laboral entre los colaboradores y que cuando uno haga evaluación de seguimiento de desempeño se note cómo va esa trazabilidad entre ese proceso para poder caer en cuenta de que se podría, dentro de esta propuesta, que si una persona tiene algún tipo de dificultad, puede acompañarse para que la sopese, la maneje, la oriente de la inteligencia emocional y luego puede uno poder decir que mejoró su desempeño menos en esas habilidades y cualidades o aptitudes. Teniendo en cuenta unos elementos que es la diversidad y la inclusión, porque también es bueno tener claro que posiblemente eso hace parte de su dinámica personal, de su carácter, están de cosas que son fijas o no, o se cambian, no se pueden cambiar, o la persona no las quiere cambiar. Entonces, cuando hablamos de factores que influyen en la justicia, hablamos de la personalidad de las personas, valores, experiencias previas y creencias sobre la justicia. Uno a veces no cree que los test de personalidad puedan ayudar a influenciar ciertas cosas, pero dentro de este modelo es muy importante porque es reconocer el otro cómo viene y en diferentes escenarios cómo actuaría dependiendo de su personalidad. Ya a nivel de valores, identificar a esa persona bajo qué valores como seres humanos vive o sopesa o mantiene su realidad personal, cuáles son importantes, cuáles no, porque cuando hablamos de valores es que lo que vale para esa persona. Para unas personas puede valer un valor más que otros y eso tiene unas particularidades o de relación de conflictos, y hablando de qué es lo que esa persona haría o no haría en este caso, teniendo en cuenta los valores que tiene. Esas experiencias previas son las vivencias que nosotros tenemos como seres humanos a nivel de nuestra historia laboral, que son fundamentales para uno mirar cómo una persona ha sopesado industrias, empresas, jefes, compañeros,
no puedo decir, venga, esta persona tiene un mínimo de cultura organizacional o al revés. Nunca ha tenido un modelo de cultura organizacional y al llegar a una organización nueva pueda generar tropiezos o al revés se pueda acomodar de manera más sencilla o le puede costar. Porque es cuando ustedes escuchan que de pronto personas llenas de experiencias previas y esas experiencias las personas no las saben gestionar y cree que va a llegar a una organización a hacer lo que hacía en la otra, entonces viene de resabios, nosotros le decimos a eso de manera coloquial resabios, viene lleno de resabios, lleno de formas diferentes de trabajar y a veces de choques, porque ya no es que yo trabajaba o hacía esto de esta manera, pero la empresa lo trabaja de otra manera, el equipo como tal lo trabaja de otra y eso puede generar algunas dificultades frente al tema de convivencia laboral. Y hablamos de las crisis de justicia y es para las personas que pues es la justicia que ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, estrategias para mejorar la justicia organizacional. Implementar un sistema de justicia dado desde la transparencia y lo equitativo, que somos conocedores que es muy complejo, pero esa es la propuesta. Brindar capacitación a los líderes y empleados sobre la importancia de la justicia de organización. Crear una cultura organizacional o fortalecer la que ya hay en torno a valores como la justicia y la equidad. Implementar prácticas de recursos humanos justas y equitativas. Y medir la percepción de la justicia organizacional entre los empleados. Cada cierto tiempo, mirar cómo va esta apuesta para poder mirar qué acciones de mejora se deben hacer y propender o llegar a la meta. Percepción de la justicia. Contribuye a mantener la confianza y el respeto de las organizaciones. Como les decía ahorita, hay colaboradores que no sienten respeto porque su empresa no le genera confianza, no se sienten incluidos, no se sienten parte de, solo se consideran una pieza más del engranaje, pero que en cualquier momento lo pueden cambiar, que en cualquier momento lo pueden cambiar o desplazar, entonces se sienten que la empresa como tal no les está dando esa confianza. Sobre todo cuando hablamos de esa percepción que se puede ir generando ahí en torno a aspectos negativos de la organización. Cuando hablamos de esas percepciones, hablamos del esfuerzo, porque las percepciones de esa justicia o interacción sean altas en el sentido de que las personas puedan sentirse confiadas de la organización donde trabajan. Y ahí viene la importancia de cómo lo que hizo en su momento Banco Colombia fue generar esa confianza con los colaboradores para que ellos sintieran desde su percepción que era una empresa sólida, que es una empresa sólida, que genera confianza. Y bueno, ya ustedes van viendo por dónde va el hilo en ese proceso, sobre todo con esta empresa. Vuelvo y les hago la invitación, miren otras empresas para ellos cómo lo hicieron. El compromiso de los trabajadores también se ha reportado, con ese depende en gran medida la percepción de la justicia y se actuaron de una nueva manera en ciertas situaciones particulares si hubo una justicia o no frente a la manera como la empresa o los colaboradores o los líderes sortearon la situación para beneficiar a uno que otro colaborador fueron imparciales. En la justicia trabaja de manera ecuánime, que a veces en las organizaciones se dificulta mucho, pero en el fondo respetar la dignidad de los trabajadores y que las personas perciban que el líder es ecuánime y que no tiene favoritismo y que pueda cumplir esta apuesta de la justicia. Entonces, aplicando la justicia, 10 claves para tener transmisión de las noticias. Y los invito a que saquen un rato y miren la diapositiva para que profundicen un poco más de estas 10 claves. Les comparto el artículo para que lo tengan presente. Dando clic en consultar el artículo acá, donde los lleva a cómo, desde un estudio que se hizo, en la transmisión de malas noticias con justicia. Entonces hay una propuesta de cómo hay que comunicar las noticias, en particular si son malas. Es una reflexión en torno a las organizaciones, en torno a la manera como nosotros transmitimos las malas noticias. No olviden entonces desarrollar la actividad propuesta para la unidad 1 y 2, en este caso ya el taller número 2, y acceder o participar dentro del foro. Muchas gracias por este espacio. Les recuerdo entonces que están abiertos los canales de comunicación para que ustedes puedan aprovechar este espacio.